leemos en el capítulo 11, versículo 19, dice lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por el tiempo que nos has ya permitido de regocijarnos, no solamente escuchando el sermón esta mañana, pero también escuchando los testimonios de Juana y de JJ, y saber que ellos han dado el paso de seguirte, ser fieles a ti, seguir aprendiendo de ti y ser discípulos tuyos. Agradecemos por este privilegio que podemos tener esta mañana de mirar a estos hermanos dar ese paso de fe pública en ti. Gracias también que podemos ahora abrir esta palabra tuya, podemos estudiarla, podemos mirar lo que comenzaste a hacer hace miles de años ya y lo que estás haciendo hoy día en la iglesia, y pedimos que tu palabra pueda hablarnos ahora a nosotros como tu iglesia en este lugar, y podamos aplicarla a nuestra vida, llevarla a cabo y dejar que tú hagas la obra en tu iglesia a través de nosotros. Agradecemos, Señor, este tiempo. Pedimos que bendigas este tiempo igualmente y podamos juntos regocijarnos en lo que tú estás haciendo en nuestro medio. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. Muy interesante, como les decía, leer este libro y mirar el reto, lo que es la iglesia. ¿Sabes? Es fácil hoy día, cuando hablamos de la iglesia, tener ideas de la iglesia, lo que es la iglesia. A veces la gente piensa es el edificio, a veces piensa la gente que es una institución religiosa, es como un club, pero cuando miramos aquí en el libro de Hechos la iglesia, miramos que la gente no es el edificio. Miramos que la gente es la iglesia, y que la Biblia lo compara con un cuerpo, algo que es organismo vivo. Y la iglesia no es para hacer actividades, lo que miramos aquí, aunque sin duda hacían algunas de ellas, pero la idea es que cada persona comunicaba a otros la salvación en Cristo. La iglesia no está compuesta hasta este momento, y la iglesia del Señor originalmente, la idea no es de estar compuesta con un tipo de grupo étnico, racial, lingüístico, social o un económico. La iglesia debe ser multiétnico. Es por eso que esta mañana, cuando se bautizaron nuestros hermanos, dijimos que íbamos a hacerlo en bilingüe, el testimonio en español e inglés. Con la gente, ¿por qué lo hacen? Porque esa es la idea. Somos una iglesia multiétnica, multilingüe, es lo que queremos ser aquí en esta iglesia. Pastor John es lo que desea ver también en esta iglesia. Desea ver que haya más personas que son de diferentes trasfondos, diversidad social, económica, pobre, rico, no importa. La iglesia es eso, y eso es lo que el Señor diseñó para la iglesia. Y obviamente miramos que en el libro de Hechos que poco a poco se va desarrollando la iglesia, y miramos que hasta este momento han pasado por lo menos 3 a 4 años de que la iglesia estaba centrada en Jerusalén, con un poco de diversidad, pero no tanto, y estaba compuesta mayormente por judíos que eran multilingües a propósito. A veces no pensamos en eso, pero muchos de los judíos que habían venido de otros lugares, ellos fueron parte de la dispersión judía, fueron a pasar a vivir en otros lugares y aprendieron los idiomas donde vivían. Cuando venían a Jerusalén hablaban también no solamente el idioma de ellos, pero hablaban el hebreo, el arameo,
Pero hasta este momento, antes de que en el libro de Hechos, capítulo 8, antes de que sucediera la persecución, todo estaba centrado en Jerusalén. Ahora vino la persecución después por Saulo, se acuerda, él ya ha conocido al Señor, pero aquí el autor nos está llevando una vez más unos pasos hacia atrás y recordarnos de que hubo una persecución desatada por Saulo que hace que la iglesia se vaya por todos lados. La gente se vaya a vivir a otros lugares. Algunos fueron a Samaria y ahí encontramos a Felipe que predica a los samaritanos y conocen al Señor. Se congrega ya un grupo de personas que eran mitad judíos, mitad gentiles. Y ahora que miramos también en este momento, en este capítulo, miramos que ya ha pasado más o menos 10 años y ya Pedro ha sido usado por el Señor para traer a Cornelio, que era gentil, a la salvación. Y ahora miramos otro paso más en cuanto a la iglesia en el capítulo 11, donde miramos una iglesia ya que es realmente multiétnica, ya es multilingüe y ahora está interesada en llevar el evangelio a otros lugares. Y miraremos de aquí en adelante a Pablo envuelto en este proceso. Y les recuerdo cómo terminó el versículo 18, dice esto: entonces, oídas estas cosas, callaron la iglesia en Jerusalén y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Esto es muy importante porque están diciendo que la iglesia ahora ya no es solamente judíos, ahora son también personas que no son judíos. La iglesia es del Señor y Él quiere formar una iglesia multiétnica y multilingüe y sigue haciéndolo aún hoy día. Este es el proceso, ¿sabe? A medida que va creciendo más los grupos étnicos en los Estados Unidos, más iglesias están pensando, ¿cómo alcanzamos a la gente que no es como nosotros? Ese es el futuro de la iglesia. Y nosotros como creyentes debemos decir, no debe ser, Señor, ¿seré yo el que tengo que compartir el evangelio? Esa no es la pregunta, es, no, Señor, aquí estoy, ¿a dónde y cuándo quieres que comparte el evangelio? Esa es la pregunta. ¿Cómo nació y creció lo que llamamos hoy día el cristianismo o la iglesia y cómo se empieza a esparcir hasta los fines de la tierra? Miraremos en esta mañana que hay 5 elementos que ayudaron a formar lo que llamamos hoy como cristianismo. ¿Okay? Miremos estos 5 componentes. Primero es que el cristianismo nació de la persecución. Versículo 19. Si ve que en el versículo 19 es muy claro que debido a la persecución que vino de parte de Esteban cuando él predicó, capítulo 7, la iglesia empezó a ¿cómo es? Esparcirse, sí, es que en inglés es disperse, es más fácil. Dice, pero mira lo que pasa, estos creyentes que iban rumbo a Antioquía, que es por ahí Siria, al ir pasando por ciertas zonas donde personas dicen que no eran judíos, no hablaron a nadie el evangelio, sino solo a judíos. ¿Qué le parece eso? Este grupo de personas son impulsados a salir y al salir es como que un hispano sale y solamente le habla a los hispanos que hablan español. Uno dice, qué raro eso, ¿cierto? Eso no debe de ser así, pero eso es lo que pasa. Pero mira lo que dice. Hicieron la distinción, versículo 16, no hablando a nadie, sino solamente a los judíos. Obviamente ellos, aunque entendían el mensaje de llevar el evangelio a todas las naciones, todavía están pensando, es mi grupo, o son los judíos. Y eso no es lo que mandó el Señor. Y no podemos nosotros como creyentes vivir con esa mentalidad, aún los hispanos. Los hispanos muchas veces pensamos que los hispanos queremos estar ahí. No, escucha esto. El evangelio es para todos y los hispanos no podemos hacer ese tipo de distinción tampoco. ¿Okay? Ya hemos hablado un poco acerca de eso. No importa si usted no habla inglés o su inglés no es perfecto, Dios quiere usarle a usted para compartir el evangelio, aun con aquellos que no hablan el mismo idioma, no tienen el mismo trasfondo étnico. Vea el versículo 20, algo sucede. El cristianismo no solamente nace de la persecución, pero segundo, el cristianismo nace de la obediencia de los discípulos de Cristo. Miren lo que sucede. Hay hombres obedientes, pero entre ellos, entre ese grupo, algunos dijeron, hablemos solamente a judíos. Otro entre ellos, varones, hombres, dice de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía,
hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. No se quedaron callados, no pudieron. Compartieron, hablaron a los que no eran judíos. Estos hombres estaban siendo fieles al mandato del Señor. Hoy día necesitamos este tipo de hombres, ¿cierto? Obviamente necesitamos mujeres, pero miren, esos son los hombres que tomaron iniciativa. Esta mañana escuchábamos el sermón del pastor John y habla mayormente a las mamás o a las madres, a las mujeres. Pero aquí encontramos a hombres que están compartiendo el evangelio y no eran pastores. Eran parte de la iglesia que cuando fueron ellos decidieron compartir el evangelio del Señor. Note lo que dice. Compartieron, anunciaron, proclamaron el evangelio del Señor Jesús. No los invitaron a la iglesia. ¿Sabe por qué? No había iglesia. No había la iglesia de Antioquía. Eso es muy importante. Compartieron el evangelio del Señor Jesús. Las buenas nuevas son sencillas. La semana pasada hablamos qué es el evangelio, ¿cierto? No es tan difícil compartir el evangelio. Usted puede compartir el evangelio en 5 minutos y mayormente usando su testimonio. Entonces, ¿es posible? Sí, es posible. Es parte de aprender a hacerlos. Y estos hombres salieron y compartieron el evangelio con estas personas que no eran judías. Sin duda compartieron cómo el Señor murió, cómo él fue sepultado, cómo ascendió al Padre y cómo ellos podían también conocerle si creían en él para perdón de pecados. Esas son las buenas noticias. Esas buenas noticias nos restauran la relación con Dios que antes no teníamos con Él. Él es el único que puede llenar esa gran necesidad que tenemos. Es el evangelio. Es una necesidad espiritual que la gente tiene, que a veces no pensamos que la gente tiene, ¿cierto? Si la gente no me pregunta, quizás no voy a compartir. ¿Por qué? No necesitan nada. Claro que necesitan. Necesitan el evangelio. Yo no estoy convencido de que si nosotros no llevamos a cabo eso, la gente no va a entender que necesita el evangelio. Cuando escuchamos el testimonio de Juana, es que ella no creo que sentía ganas de ir a la iglesia, ¿cierto? Quizás fue porque ya quería que no le invitaran más. Pero ¿qué sucede? Se presenta el evangelio en esa reunión y ella está lista. ¿Sí? Yo quiero recibir al Señor, porque entiende el evangelio. Esa es la necesidad más grande que la gente tiene hoy día, que solo el Señor puede llenar. Las pasiones o deseos no pueden llenar ese vacío que la gente lleva. La esposa o el esposo no puede llenar ese vacío. Tu vocación no puede llenar ese vacío. Tus logros económicos, educacionales no pueden llenar ese vacío. Los medicamentos son temporales, no van a llenar ese vacío. Tu religión no va a llenar ese vacío. Estos hermanos que compartieron el evangelio sabían que el evangelio podía darles a ellos la vida abundante en Cristo, que solo Él puede dar esa verdadera paz y libertad y la esperanza de estar con Él para siempre en la eternidad. Esas son las buenas noticias. Estos hombres compartieron las buenas nuevas. El cristianismo nació de la obediencia de los discípulos de Cristo. En tercer lugar, el cristianismo nació por el poder del Señor. Mire, versículo 21. Usted dice, estos hombres son tan espirituales. Mire lo que dice, versículo 21. ¿Qué dice? Y la mano del Señor, ¿qué? Estaba con ellos. ¿Usted ve eso? Estos no eran pastores. Estos eran hermanos, varones de la iglesia que al salir compartieron las buenas noticias. El Señor estaba con ellos. Lo que está diciendo es, el poder de Dios estaba en la vida de ellos. Esto no quiere decir que eran algo especial, eran creyentes viviendo en obediencia al Señor, dependiendo del Espíritu Santo, el Señor les usó. Dios estaba con ellos, el que les dio ese poder para compartir el evangelio. Y como Él les dio el poder para llevar a cabo esta misión de compartir el evangelio, Él es el que da los resultados. Es el poder de Dios, es el evangelio de Dios que es poderoso para salvar a todo aquel que cree. Pero Dios necesita personas obedientes. Dios no va a hacerlo
sin las personas que Él ha llamado para llevar a cabo esa misión. La iglesia no va a crecer. Mire, versículo 21, lo que dice, gran número creyó y se convirtió al Señor. La iglesia no va a crecer hasta que la iglesia nos depende del poder del Señor y comparte el Evangelio. Mire qué interesante, gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Qué quiere decir eso de convertir? Esa es una palabra, una frase que se usa para conocer a Cristo. Y lo que quiere decir que es que la persona llegó a entender el Evangelio y arrepentirse y ahora es una nueva persona. Eso es convertir. Es más, en 1 Tesalonicenses 1:9 dice algo similar. Dice, esos hermanos en Tesalónica, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. La idea es que estos hermanos que escucharon el Evangelio y se convirtieron de los ídolos, quiere decir, se arrepintieron, ya no siguieron a esos ídolos para servir a Dios. Hay un arrepentimiento, hay un estado en que la persona decide que eso no es el camino correcto y ahora decide seguir al Señor. Estas personas que escucharon el mensaje de estos hombres, creyeron y se convirtieron, se pusieron al lado del Señor en arrepentimiento. Eso es lo que el Señor hace cuando Él llama a una persona a seguirle. Por eso el testimonio, otra vez, vuelvo a traer el testimonio de la hermana, porque cuando ella habla, ella entendió en ese entonces que la religión no le salvaba, los ídolos no le salvaban, se dio cuenta que le salvaba era ¿qué? Cristo. Eso es lo que sucede en este momento. Esta gente reconoce eso y da un salto de fe para seguir a Cristo. El cristianismo nació por el poder del Señor. Número 4, mire lo que dice también, versículos 22 a 26. El cristianismo nació y se reprodujo por el discipulado intencional. Sí, mire lo que dice. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Recuerda, esa es la iglesia donde nació todo. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Déjenme explicarle acerca de ese lugar, Antioquía. Era la capital de Siria. Si usted puede mirar en un mapa de la Biblia, eso es en el Medio Oriente, todavía está ahí. Siria era la tercera ciudad más grande en el Imperio Romano. En ese entonces era llamada la Reina del Este, la Antioquía Dorada. Era una ciudad más o menos 300 millas al norte de Jerusalén. Si va a Jerusalén, 300 millas al norte, con más o menos 500,000 de personas, y entre ellos habían 25,000 judíos. Esa ciudad tenía calles pavimentadas, con mármol, y era la única ciudad que gozaba con luces en las calles. No eran como las de hoy, ¿cierto? Pero tenían luces. Y en una ciudad con un puerto muy ocupado, la población estaba compuesta de muchas personas económicamente bastante bien o ricas. Era también una de las ciudades más degeneradas moralmente. Era segundo a Corinto. Corinto tenía el título de ser la más inmoral, Siria o Antioquía la segunda. Es como compararla con nuestra Nueva York de hoy día. En esta ciudad nació una iglesia, mire esto, en esta ciudad, así como era, nació una iglesia que sería la base para las misiones de la iglesia. Pero antes de eso es necesario que esta iglesia estuviera lista para llevar a cabo eso. Tenía que ser discipulada intencionalmente. Así que la iglesia madre en Jerusalén, ¿qué decide hacer? Enviar a Bernabé para que vaya y ayude a discipular a estas personas que han conocido al Señor. Obviamente Bernabé era un líder maduro, era un maestro, era discipulador, era fiel al Señor con ese don de animar. Y él era de una ciudad llamada Chipre y se podía identificar con muchos de los nuevos creyentes. Y mire, sí es bueno compartir el Evangelio, sí necesitamos guiar a otros a Cristo para salvación, pero debe de haber un discipulado intencional para poder seguir creciendo y seguirnos multiplicando. Así crece el cristianismo. Y ese es el deseo de esta iglesia. La razón por cual estamos aquí nosotros es porque ellos desean también que hayan personas creyentes que hablen español también, que también conozcan al Señor y hagan discípulos a más hispanos. Lo mismo también en el grupo de habla inglés. La idea de estos
esta capacitación esta noche, esa es la idea, es ayudarnos a cómo nosotros podemos seguir creciendo en la fe, cómo podemos ser discipulados y cómo podemos ayudar a otros a conocer a Cristo y discipularlo. Sin el discipulado no va a suceder mucho, no va a haber crecimiento en nuestra vida, ni va a crecer la iglesia tampoco, porque un cristiano que no entiende su llamado, que no entiende que tiene que compartir el evangelio, que tiene que discipular a otros, no lo va a hacer y por lo tanto la iglesia tampoco va a estar en condiciones para alcanzar a otros. ¿Tiene sentido eso? Entiendo también de que nosotros podemos hacer algo como hispanos que otras personas no pueden hacer, ¿verdad? Hay personas americanas que algunos me han dicho, quiero ayudarles, pero yo no hablo el idioma español. ¿Cómo les ayudo? Entonces, puedo hacer otras cosas. Oh, bien. Pero sí, cuando hablamos de discipulado ya no lo pueden hacer ellos, porque necesitan el idioma español. Nosotros somos esas personas que Dios quiere usar para discipular a otros. Encontramos aquí que al comenzar la iglesia creció debido a un discipulado intencional. ¿Cómo lo hizo Bernabé? Vean el versículo que dice más adelante. Dice, cuando llegó, miren lo que pasa. Vio la gracia de Dios. ¿Sí ve eso? Es raro esa frase, ¿cierto? Vio la gracia de Dios. ¿Sabe qué vio? Que habían creído en Cristo. Cuando la gracia de Dios está obrando en nuestra vida, es evidente. Un cristiano que ha conocido al Señor va a mostrar la gracia de Dios. Quiere decir, va a mostrar que le conoce. Va a mostrar con el fruto de su vida que le conoce. Bernabé llega y ve la gracia de Dios en ellos y ¿qué hace? Primero, se regocijó. Que se alegró mucho cuando vio a estos creyentes que habían conocido al Señor, se alegró. Imagínense llegar ahí y mirar a toda esta gente. ¡Wow! Es la alegría que le dio a él al mirar a estas personas que no le conocían antes y ahora conocen al Señor y están para escuchar y aprender de él en el discipulado. En segundo lugar, vea lo que hace. No solamente se regocija, pero les exhortó o les animó a ellos. Les exhortó, les animó. ¿Qué les animó? Que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí ve? Frase clave ahí, ¿verdad? El nuevo creyente es animado a tener un enfoque singular. ¿Qué es el enfoque singular? Permanezcan fieles al Señor. Ese es el llamado. ¿Qué le parece? No es complicado, no es teología profunda. Permanecer fieles al Señor. Usted, bueno, ¿y eso cómo funciona? Mire esa palabra que dice ahí permanecer. Que para nosotros es bueno permanecer. ¿Qué significa eso? ¿Sabe? Que es una palabra que significa adherirse, pegarse con alguien. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros como creyentes debemos ¿qué? Pegarnos cerca del Señor. ¿Sí? Quiere decir que para que yo crezca espiritualmente, yo tengo que estar pegado al Señor. Y nosotros entendemos ese concepto. Todos los hombres que trabajan y enseñan a alguien más entienden eso, ¿cierto? Le dicen, te voy a enseñar algo, ¿verdad? Si uno de ustedes va a enseñar a su hijo, si el hermano Arturo va a enseñarle a su hijo Jairo, que le ha enseñado, sin duda. Le dijo, ven conmigo y haz lo que yo hago. Y así habla también, yo sé. ¿Verdad? Ven para acá. Pégate aquí. Y yo igual también, ¿no? Yo no lo culpo, yo también así hablo, ¿verdad? Pero es pégate a mí y haz lo que yo hago, ¿verdad? Quiero que aprendas. Y otra idea también es cuando mi hija estaba más chiquita, ahora ya no lo hago tanto, pero cuando íbamos a la tienda con ella, yo le decía, agárrame de la bolsa de mi pantalón, porque yo no quería que se desprendiera de mí porque yo estaba ocupado y en la tienda se puede perder y está chiquito, entonces agárrate. Si ve, la idea es que estos hermanos deberían que agarrarse del Señor. Esa es la idea. No es complicado eso. Lo que pasa es que hay que trabajar en eso, ¿cierto? La idea de la persona que va pegada es que si esa persona no se pega a la que lleva guiándole, va a querer hacer lo que él o ella quiere, ¿cierto? Y eso es problema. Cuando esa persona hace lo que quiere, no va a llevarle a nada. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros, es que nosotros no nos apegamos al Señor.
cuando le conocemos. Queremos hacer las cosas igual que antes y eso no funciona. El discipulado es que yo tengo que ayudar a las personas a pegarse más al Señor. Y note eso, es a permanecer fiel al Señor, no necesariamente a una iglesia, ¿cierto? No a una persona tampoco. Eso no es el discipulado. Si alguien me dijo, yo quiero que ustedes me sigan a mí, solamente a mí llegan lo que yo digo, todo el mundo, eso es peligroso. Y aún suene bastante bonito y teológico. Eso no es. Obviamente el crecimiento del nuevo creyente al pegarse al Señor implica es que yo voy a aprender de Él, ¿cierto? ¿Qué voy a aprender? Voy a aprender a estar cerca de Él. Y eso se hace a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. Pero necesitamos que alguien nos ayude. Y encontramos aquí que Bernabé, mire cómo era Bernabé. Era un varón, ¿qué? Bueno. Versículo 24. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Esas son las cualidades de un discipulador ahí. Un hombre bueno, no en sus esfuerzos, obviamente, bueno delante de Dios. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo constantemente. Un hombre de fe en el Señor que seguía él aprendiendo y creciendo en Él. ¿Y qué sucede? Cuando Él llega, discipula a estas personas. Mire lo que dice. Y una gran multitud fue ¿qué? Agregada al Señor. El discipulado lleva también a este tipo de crecimiento donde las personas ven a este hombre que está ayudándoles a crecer en la fe, ven su carácter, su ejemplo, y también otras personas conocen al Señor a través del testimonio de Él y de los creyentes que están ahí. Trae resultados. Eso es cristianismo, cuando los que creen se agregan al Señor, pero hay otras personas que los están discipulando también. Esta persona este grupo es la iglesia. Y mira lo que sucede. Bernabé, ejemplo de un discipulador. ¿Cómo lo hace? Se regocija cuando ve salvación. 2, anima a los creyentes a pegarse al Señor, a seguirle fielmente. Obviamente sí, les enseña a ellos, les discipula, les instruye, pero mire, hace algo más. Versículo 25. Porque dice, después fue Bernabé ¿a dónde? A Tarso, para buscar a Saulo. ¿Quién es Saulo? Pablo, el que cuando comenzamos a leer fue el que había causado toda esa dispersión de la gente, de todos los creyentes. Ahí nació la iglesia debido a Saulo. Mire quién viene ahora. Dice, trajo a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Qué está haciendo Bernabé? Está reclutando. No solamente él estaba discipulando, pero ahora necesita a alguien que le ayude a llevar a cabo ese trabajo. Y él sabía de Saulo, de Pablo, que Dios le había llamado a llevar el mensaje del evangelio a todos los que no eran judíos en ese entonces. Y que lo primero que hace, él va y encuentra a Saulo. Obviamente ya ha pasado más de 10 años de que Pablo es creyente. Ya es un creyente maduro. Ya había estado predicando acerca de Cristo. Y va y lo busca y lo trae a Antioquía. Aquí miramos la iglesia ya fundada, no solamente por aquellos varones que compartieron el evangelio, pero por Bernabé que les había discipulado, y ahora trae a una persona más para ayudar a la iglesia y discipularla. Y mire lo que sucede, versículo 26. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Qué hacen? Enseñan. Pablo y Bernabé, ahora los dos juntos, están enseñando ¿qué cosa? ¿Qué enseñaron? ¿Sí miró lo que dice? Enseñaron a mucha gente. ¿Pero qué enseñaron? La palabra del Señor. La palabra del Señor. Estaban compartiendo la escritura a ellos, enseñándoles a cómo vivir la vida cristiana. Y es la palabra del Señor la que hace y produce el crecimiento en las personas. Es muy interesante. Nuestro enfoque es enseñar a la gente la palabra y discipularles para que ellos también puedan llevar a cabo la misión de Dios. Es más, vamos a mirar un poquito más adelantito.
ya casi estamos ahí, la iglesia decide, ¿saben qué? El Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que enviar a nuestros 2 líderes que tenemos. ¿Quiénes son? Pablo y Bernabé. Y van a salir de la iglesia y van a ir a plantar muchas otras iglesias en viajes misioneros. ¿Y la iglesia qué? ¿Se deshace? No, la iglesia está fundada ya. Enseñan 1 año la palabra del Señor. ¿Usted sabe qué es 1 año? No es tanto, ¿verdad? Obviamente quizás ellos se reunían un poquito más que nosotros, pero puede entender que 1 año es bastante tiempo cuando hay instrucción bíblica. A propósito, ya llevamos 7 meses aquí en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué increíble! Hicimos 7 meses. Pero ¿sabe qué? En 7 meses ustedes han aprendido bastante. Si ha estado desde que hemos llegado, hemos estado aprendiendo este libro de Hechos. Usted ha aprendido bastante. Usted ha aprendido en las clases. Usted va a seguir aprendiendo. En 1 año usted debe tener mucho que enseñar a otros. Usted debe tener mucha capacidad para ayudar a otros en el discipulado. Si no la tiene, no es porque no lo tiene disponible, es porque usted no quiere. Otra vez, usted se ha despegado del Señor y usted está queriendo hacer lo que usted quiere. Eso no va a funcionar así. Usted lo sabe en eso. Tiene que pegarse al Señor y tiene que dejar que alguien también le ayude a crecer en el Señor y ser discipulado. Y estos hermanos, Bernabé y Saulo, hacen eso a la iglesia y la iglesia nace por el llamado de este hombre, Bernabé y Saulo, por este discipulado intencional de ellos. Pero por último lugar, número 5, el cristianismo nació por el testimonio de los cristianitos. ¿Sí ve esa? Ahí fue por primera vez que se les llamó cristianos. ¿Sabe? Los cristianitos. Eso no era una buena palabra. ¿Sabe cómo lo dicen en algunos países de Latinoamérica el que es cristiano? Los aleluyas. ¿Sí? Eso no es bonito, es con los aleluyas. Le dijeron los cristianitos, ahí están. ¿Pero por qué cristianitos? ¿Sabe por qué? Cristo, ¿verdad? Cristianitos, pequeños cristos. Miraron en ellos que vivían como Cristo y fue una burla. Están los que siguen a Cristo, los cristianitos, los cristianos. Fue la primera vez que se les llama a ellos cristianitos o cristianos. De ahí viene nuestra palabra. La Biblia generalmente no usa la palabra cristiano más que 2 veces. Aquí es una de ellas y una vez más en el Nuevo Testamento. Es todo. La mayoría de las veces usa la palabra discípulos, seguidores de Cristo. La palabra cristiano en ese entonces era realmente una palabra usada como burla, como apodo. Algunos les llamaban los nazarenos, a ellos también. Pero ¿qué estaban viendo en esta gente? ¿Sabe qué estaban viendo? A Cristo. El cristianismo nació por el testimonio de la gente que estaba viviendo para Cristo o como Cristo. Y hoy día, si usted va allá afuera y pregunta a alguien, ¿qué es un cristiano? ¿Qué creen que le van a decir? Un montón de cosas, ¿cierto? Un cristiano es uno que va a la iglesia. Un cristiano es uno que se bautiza también. Cristiano es uno que se porta bien. Cristiano es uno que va a la iglesia todos los domingos y hace sus tradiciones. El cristiano es persona hipócrita, todo negativo y positivo. Y realmente usted no va a llegar, si usted hace esa pregunta, no va a llegar a un consenso. La mayoría de la gente va a pensar cosas por todos lados. Mire qué diferente es cuando uno dice, ¿qué es una mamá? Todo el mundo sabe que es una mamá, ¿cierto? Bueno, quién sabe, hoy día estamos en problemas hoy día. ¿Qué es una mamá? No podemos definir qué es mamá ya, se me olvidaba. Mire, pero no es tan difícil. Pero hoy día qué difícil es definir el cristianismo. Pero la escritura es clara aquí. Ellos entendían, la gente de afuera entendían que era un cristiano, era un seguidor de Cristo. Y eso es importante que entendamos nosotros. Como cristianos, ¿a quién seguimos? Es a Cristo. ¿A quién imitamos? Es a Cristo. ¿Para quién vivimos? Es para Cristo. Si usted no quiere evitar la palabra cristiano, diga, soy un seguidor de Cristo. Y verá que eso funciona más efectivamente y la gente le va a preguntar, suenas como muy espiritual. Dime, ¿qué quiere decir eso?
Oh, explícale. Pero da oportunidad para mostrar qué es ser un cristiano o un creyente. Un autor, uno de mis favoritos del siglo pasado, dice, ¿eres de verdad cristiano o eres solo un estudiante del cristianismo? Ninguno tiene el derecho de creer que es cristiano a menos que humildemente esté buscando obedecer las enseñanzas de aquel a quien llama Señor. Cristo hizo una pregunta, Lucas 6:46, que no tiene una respuesta satisfactoria. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Fuerte, ¿verdad? Las palabras de A.W. Tozer, o A.W. Tozer. Si no ha leído su libro, léalo, porque es un profeta fue un profeta del siglo pasado, donde nos llama a vivir para el Señor. Un pastor dijo lo siguiente también: si fueras arrestado, hubiera suficiente evidencia como cristiano para incriminarte. Buena pregunta, ¿verdad? Porque estos hermanos del comienzo de esta iglesia en Antioquía se les llamó cristianitos, cristianos, por eso el título del sermón es un verdadero seguidor del Señor que muestra, que encarna la vida de Cristo y lo muestra a los demás, no para mostrar a los demás, sino para mostrar realmente que vive para Él. Y si tú eres seguidor de Cristo, ese es tu llamado. El cristianismo nació basado en esas verdades bíblicas y sigue creciendo basado en esas verdades bíblicas, y es la manera que lo hace, pero necesitamos personas que van a seguir lo que el Señor nos ha dejado para seguirle. Y si tú no has creído en Él, eres el estudiante del cristianismo, eres esa persona que culturalmente cristiano, pero no has dado ese paso de verdaderamente creer en Cristo, no te has arrepentido de tus pecados, rendida tu vida, es tu llamado hoy día. Dios quiere que tú lo hagas. Rinde tu vida a Él hoy, no sigas más el camino que llevas. Dios quiere perdonarte, quiere salvarte a través de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos en esta mañana por estas verdades tuyas donde podemos mirar claramente cómo la iglesia nació en Antioquía, cómo la iglesia fue discipulada en Antioquía y fue el modelo de una iglesia multiétnica que cumplió la misión tuya de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra en ese entonces. Y obviamente, Señor, damos gracias por el poder tuyo manifestado en la vida de hombres que fueron obedientes a ti, llenos del Espíritu Santo, guiados por el poder del Espíritu Santo, hablaron la verdad y otros creyeron en ti. Gracias por la vida de los apóstoles, los líderes de la iglesia, Bernabé, Saulo, que prepararon a la iglesia para llevar a cabo la misión tuya. Igual queremos que tú sigas haciendo la obra aquí en esta iglesia. Todos los pastores de esta iglesia sabemos que tenemos ese deseo de ver esta iglesia crecer en todos los aspectos espirituales, pero a la vez también queremos llevar el mensaje tuyo a muchas más personas en esta ciudad. También queremos llevarlo a otras ciudades y queremos llevarlos también a otros países donde todavía no te conocen, porque no hay nadie que vaya. Y sabemos que tú quieres que vayamos. Y queremos pedirte que nos ayudes a ser cristianos verdaderos, que vivimos reflejando la imagen tuya al mundo que necesita ver claramente qué es un seguidor de Jesucristo. Y pedimos que nos sigas ayudando en este llamado nuestro. En el nombre de Cristo. Amén.